Bienvenidas y bienvenidos a mi canal A Saber Tarot para aprender el arte de leer las cartas del tarot. Y hoy quiero hablarte de las famosas cartas escénicas del tarot porque es un tema del cual por ahí cada vez se habla un poco más, hay mucha información en inglés y casi nula información en español. Contarte que este tema es específico para el mazo Tarot Rider-Waite-Smith, un mazo inglés de 1909, co-creado por Arthur Waite, Pamela Colmar Smith. Estas cartas escénicas son específicamente en este mazo, por lo tanto vamos a hablar íntegramente de este. Los ejemplos a su vez también van a ser con este mazo. Y que siempre me piden las presentaciones, abajo en las descripciones estará esta presentación para que la puedas descargar. Pamela Colman Smith, co-creadora del tarot Rider-Waite Smith junto a Arthur. Ella ilustraría este mazo en 1909 y tuvo, digamos, bastante, digamos, lineamientos que seguramente por lo que se sabe, en el caso de los arcanos mayores fue bastante, mucho más estricta en lo que se le solicitó, pero tuvo más inspiración y se tomó varias licencias en los arcanos menores. Contarte que los arcanos menores están muy a su vez influenciados por el teatro, ya que Pamela Colman Smith pertenecía a este ambiente, tenía incluso una amiga muy famosa de la época, Helen Terry, que a su vez también la apadrinó. Y pertenecía también a este círculo donde también hizo varias ilustraciones publicitarias para estas obras de teatro y en particular las obras de William Shakespeare. Por ende, encontraremos en los arcanos menores de este mazo mucha influencia del teatro, específicamente de las obras de William Shakespeare. Las cartas escénicas son cartas que parecieran, cuando tú las miras, estar presentadas como un escenario teatral. Las personas van a aparecer como actores en un escenario y tienden siempre, todas como regla, tener una doble línea dibujada abajo. Tú vas a ver tus cartas, las que vamos a continuación a nombrar cartas escénicas, y siempre tienen una doble línea abajo o borde horizontal que las como separa del fondo, haciendo esta idea de que esto es como un pequeño escenario lo que estás viendo en esas cartas. Importante decir que las famosas denominadas cartas escénicas de este mazo, las figuras, vamos a entender, las personas ilustradas en estas cartas suelen abarcar gran porcentaje de la carta y tienden a tener como una cercanía visual con uno como lector e intérprete del tarot. Además tienden a ser un poquito dramáticas dentro de la lectura, como que hacen un acento tipo medio. Acá tenemos algo importante, relevante a destacar. ¿Cuáles son las cartas escénicas? Son las que estás viendo aquí. El 4 de bastos, 9 de bastos, 10 de bastos, 2 de copas, 5 de copas, 10 de copas, y el único arcano de la corte que va a ser carta escénica va a ser el sotapagio princesa de copas. Y luego retomamos 2 de oro, 4 de oro, 6 de oro, 8 de oro y finalizamos con un 2 de espadas, 5 de espadas y 7 de espadas. Estas son las cartas escénicas del tarot, vale decir que son 14. Por ahí hay personas que proponen unas dos o tres más, pero en rigor no cumplen con la regla de que siempre abajo tiene que haber dos líneas que separan el escenario, como es el caso de estas cartas que estás viendo a continuación. ¿Y qué pasó aquí? Que en el fondo, por mucho tiempo, incluso hasta hace un par de años, ya se sabía de estas cartas escénicas. Sin embargo, se decía, ok, es una carta escénica, puede tener una representación asociada a la influencia del teatro, en donde pertenecía Pamela Colman Smith. Sin embargo, hay personas que en el camino, porque así suele pasar con tarot, que le han atribuido significados individuales, nuevas codificaciones a estas cartas por ser escénicas, y esas son las que yo quiero presentarte, ya sea las que he investigado, más las que a mí también me han surgido en el camino como cartas escénicas. Decirte que una carta escénica usualmente te hace plantearte las siguientes preguntas. ¿Están las figuras, vale decir, las personas, mi consultante ahí representado como un papel, como un personaje? ¿Es realmente mi consultante aquello? A veces incluso estas cartas escénicas te pueden emplazar, te pueden decir quizás tu consultante está actuando. A su vez, también es posible que esta figura, reitero, personas dibujadas,
puede ser que mi consultante proyectado ahí incluso está tan acostumbrado a esta programación, a este papel, que ni siquiera se da cuenta que está, entre comillas, actuando. También podría representar una carta escénica que hay alguien detrás de escenas, vamos a decir, tras bastidores, trabajando para crear una imagen falsa. También lo he visto como un tercero en cuestión ante una pregunta tipo, por ahí alguien estaría influyendo, haciendo como una especie de maquinación por detrás para esta situación. Decir también, antes de pasar a ver las cartas escénicas una a una, que efectivamente suelen ser bien engañosas estas cartas porque suelen a veces representar situaciones muy idílicas, que ojo, per se, el significado bonito, luz, positivo, favorable que estas cartas escénicas tienen, hay que respetarlo y es así. Pero muchas veces podrían estar, y lo he visto en mis lecturas de tarot, ocultando algo y en el fondo puede ser de que si bien en un principio puede verse todo muy bien, al final del día el tarot siempre va a revelar la verdad. Y si te salen muchas de estas cartas escénicas, para mí son una especie de alerta en tu lectura de que pareciera que la situación es un poco falsa o el consultante está actuando o alguien está maquinando una situación, la está, digamos, enredando, pero en realidad esa situación no es real. Partimos entonces revisando las cartas escénicas con el 4 de basto, que muchas veces, quizás lo has visto en una serie o película, hay una fiesta, pero no es ni al principio ni al final, es como entre medio y uno como que a veces asume que esta fiesta va a ser la antesala de un gran momento después, que a veces incluso puede ser bélico o trágico, o sea, como que están todos contentos, están todos danzando y después alguien de los personajes, escenas después fallece. Pasa incluso así. Y como que te quedas como con ese, digamos, momento en el cual estaba feliz el personaje. Entonces, usualmente esta carta muchas veces en tu lectura de tarot puede marcar una fiesta antes del siguiente acto, que no es malo ni bueno, simplemente como que es importante también celebrar situaciones de vida, indistintamente que esto no sea el final, porque en arcanos menores tenemos una regla que el uno es el inicio y el 10 es el final. Entonces el 4 es como mitad. Entonces eso significa de que a veces puede aparecer como importante que aunque no hayas llegado al final, celébrate, agradece, marca un hito, porque puede ser que no sabemos si más adelante vas a poder terminar el proceso, se va a cerrar un ciclo para bien o para mal. ¿Mm? Esta carta escénica te va a alentar a decirte la trama sigue. Vale decir que también puede llegar un consultante en un contexto diciendo por ahí algo no está resultando o algo se acabó y te aparece el 4 de basto como carta escénica diciéndote todavía hay algo por hacer. También es tu momento protagonista. El 4 de basto puede estar diciendo que al otro consultante le falta tomar mayor protagonismo ante su vida, incluso ponerse un poco al punto de que a lo mejor tiene que buscar el reconocimiento público de manera positiva. Otra carta escénica es el 9 de basto. Esta carta siempre llama la atención porque el personaje está mirando a la izquierda, pareciera que algo observa o podría venir. Por ahí esta carta te dice, ¿hay realmente enemigos de verdad acechando? Porque muchas veces esta carta habla de una idea de lo que podría eventualmente pasar en base a lo que ayer pasó, pero que no te consta. Entonces sí es muy común que esta carta salga en lectura señalando que por ahí quizás no hay que minimizar naturalmente mi consultante en sus advertencias, pero a veces sí puede caer en la paranoia, en delirios de exceso de creatividad, eventualmente también señalar a consultantes que caen mucho en las conspiraciones, finalmente todo eso es falso. Consultante acá también, muchas veces como carta escénica, va esta carta a señalar que necesita tomar un poquito de tiempo para recuperarse, para regenerarse. A veces sí es una carta que indica de que efectivamente nuestro consultante viene de un dramón, o sea, le ha pasado de todo. Y eso sí es verdad. Y en ese caso, esta carta dice, sí, la verdad que tienes que parar un poco porque ha sido una tras otra un evento tras otro desafortunado y efectivamente tienes que en este momento descansar. ¿M? Y a su vez también, depende obviamente de las cartas que tengan alrededor,
Esta carta escénica puede indicar de que ya has llegado tan lejos para abandonar ahora, porque sí, a veces esta carta es como cuando tú ves ya como la luz, pero ya estás tan cansada, cansado que dices, no, mejor ya me rindo, esta carta te va a inspirar a decir, vamos. Es cuando tú ves la serie o la novela donde el personaje ya está tan agotado porque le ha pasado cosas difíciles, incluso hay que decirlo malas, pero si avanza un poco más, sale el asunto, se cierra el asunto en un contexto de que el uno en un arcano menor es inicio y el 10 es el final. Por lo tanto, si estamos acá con un 9 significa que es muy poquito para cerrar. Por lo tanto, esta carta a veces también sale como para ese momento de la serie o película en que vamos, que falta poco, ese como momento épico en que ya no sabes cómo pudiste llegar al final. Esta carta dice, no abandones. Tenemos 10 de bastos como carta escénica y una de las preguntas que muchos de los especialistas en el Rider te preguntan es por qué lleva los bastos, los palos de esta manera. Porque si tú lo piensas, yo también lo pienso así, no tiene sentido. Entonces muchas veces es cuando tú llevas algo en tu vida, puede ser una carga, puede ser una decisión, puede ser una actitud que no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Para qué estás haciendo esto? Y puede ser a veces una necesidad de nuestro consultante de mostrar que las cosas le cuestan. Nuestro consultante tiene quizás una programación reiterada negativa en que tiene que sufrir para que las cosas pasen y eventualmente a lo mejor estaría generando muchas dificultades para que a propósito de esas dificultades sumen a su discurso épico de decir, sí, me costó y lo logré. A veces no es necesario agotarse tanto para que las cosas pasen. Esta escena también puede sugerir la necesidad de visualizar tu objetivo porque este personaje no se le ve el rostro. Por lo tanto, también esta carta te dice, estás llegando al final, esto es un 10 te comentaba en minutos antes que el 10 es un cierre, pero tienes que ver las cosas. Siempre hay que ver las cosas para poder analizar cómo estamos cerrando para darle un buen cierre al objetivo. Una pregunta que algunos se hacen cuando aparece esta carta escénica es, ¿prefieres llevar las varitas antes de llegar a casa? Porque el personaje, siempre acá abajo, el 10 de basto tiene una casa, que no sabemos si va a llegar ahí o no, o si es que llega muy cargado, a lo mejor ni siquiera disfruta de las bondades de su hogar porque llega muy cansado. Entonces acá esta carta te hace reflexionar también cuando aparece y decirte, no le estarás colocando mucho color, ¿por qué te sobreexiges tanto? También a veces hay que emplazar a los consultantes para que dejen cargas innecesarias. Tenemos como carta escénica ahora las cartas favoritas de las personas, que es el 2 de copas, que muchas veces te invita a preguntarte en un vínculo, ya sea de amistad, de trabajo, de familia, de pareja, ¿qué papel estás interpretando? Si es el papel correcto, no pasa nada. ¿Cuál sería un papel incorrecto? No ser el rol que corresponde, sobre todo los temas familiares. Si tú eres hija, tienes que ser hija de tu papá, de tu mamá, no tu mamá debe ser tu hija o no debe ser mamá de tu papá, por ejemplo. También esta pregunta es clave. ¿Estás viendo realmente al otro o estamos proyectando sobre nuestros deseos y expectativas? Porque a veces cuando sale mal aspectada esta carta es cuando yo quiero que mi pareja o mi ser querido sea como yo creo que debiese ser o ese famoso potencial que le veo, pero que a lo mejor mi consultante no tiene o si tiene no tiene por qué desarrollarlo por ti. Muchas veces esta carta va a hablar de cuando uno dice, es que esta persona era increíble y cambió un montón, no sé, es otra. Es que siempre fue así, lo que pasa es que quizás estuviste viendo otras cosas a través de tus deseos, pero no a quien tenías enfrente. Muchas veces también esta carta, como carta escénica, va a hablar mucho, sobre todo en la situación más moderna actual de las redes sociales, cuando las parejas muestran, por ejemplo, muchas fotos felices y después te enteras que no eran tan felices. Por ahí salió hasta un artículo una vez de que las personas que mostraban más sus relaciones de pareja en redes sociales no eran tan felices. Bueno, acá, ¿por qué no puedes vivir esa emoción en tu privacidad, en tu espacio personal? El exceso de mostrar un vínculo, también esta carta puede estar señalando que es una especie como de actuación. Tenemos el 5 de copas que muchas veces te habla como carta escénica de colocar la atención en el lado positivo.
Esa es mi visión más linda de la carta. Yo sé que es difícil esta carta porque per se por la ilustración la asociamos inmediatamente a algo que falló, a un duelo o algo que duele. ¿M? Entonces por eso acá es importante preguntarte, ¿vamos a poner el foco en las tres copas caídas o en las dos copas erguidas? ¿M? Acá muchas veces sí es cierto, muy parecido al 9 de bastos, la tragedia es real, acá pasó algo muy difícil, pero no es la totalidad, entre comillas, de la obra. Eso quiere decir de que has vivido un evento duro, difícil, un duelo, pero la vida también ha de continuar. Naturalmente tienes que hacerlo acompañada, asistido por terapeuta, por crecimiento personal. Por eso al fondo siempre hay un puente, porque la idea es pasar ese puente hacia un lugar mejor, ¿no? La carta te cede, te dice, sí, efectivamente lo has pasado mal, pero también hay otras cosas también por las cuales a lo mejor te podrías inspirar, motivar para poder avanzar. A su vez también un acto, digamos, también visualizando esta carta como escénica es imaginar que el telón aún no ha caído y la historia puede continuar. Esto muchas veces es una batalla perdida, pero no la guerra. El 10 de copas es como cuando yo me acuerdo era pequeña en las novelas acá en Chile que se les dicen teleseries, aparecía en el último capítulo y vivieron felices para siempre. Fin. El 10 de copas, sí, es esa carta. Entonces, desconozco si sigue pasando porque no veo novelas, pero sí es cuando dice fin. Y fueron felices. Sí puede serlo. De hecho, es la carta de la búsqueda de la felicidad. Eventualmente, cuando el consultante dice voy a ser feliz en esto y sale bien afectada, claramente sí, pero a su vez también puede ser como una expectativa de lo que es nuestra felicidad y a veces las personas me dicen, mira, me casé, tengo consultas que me dicen, trabajé, estudié, me compré la casa, tuve hijos, no soy feliz. Entonces muchas veces esta carta sale en negativo indicando de que eso que creías que eventualmente la sociedad o tú pensaste que era la felicidad no lo es. Por lo tanto, esta carta te emplaza a saber si realmente estás viviendo la felicidad o intentas representar el papel de una persona feliz. A su vez también, cuando baja el telón en la obra, en el teatro, y desaparece el público, ¿cómo te sientes? También esto tiene un poquito del 2 de copas, lo visto en negativo, de mucho aparentar, ¿no? Como mucho en redes que se usa mucho de estoy siempre bien, estoy súper feliz, pero también pasan otras cosas y eventualmente puede ser de que no es tan cierta esa felicidad que se ve. Acá tenemos al único arcano de la corte que va a ser carta escénica, que es el paje sota princesa de copas. Y acá siempre esto es un consenso, los pajes son mensajeras, mensajeros, pero lo primero que debieses mirar ante esta carta si ese mensaje es sincero. A veces me pasa que en positivo, por supuesto, es una carta que indica amor puro, pero también en negativo va a indicar de que el mensaje es muy potente, se siente muy romántico y un consultante te va a decir, me prometió todo, me dijo todo, me dijo que me amaba, pero sus palabras no eran así. Efectivamente, el sotapaje princesa de copas puede mal aspectado significar, te digo súper fácil, te amo, pero no es lo que estoy sintiendo. Estoy proyectando algo sobre la representación del pez. Eso también es un tema. Mucha gente dice, ¿por qué hay un pez ahí? Si el pez no está cómodo, se puede, de hecho, derechamente morir porque no está, digamos, bajando bien. Pareciera que incluso es más grande que la copa. Entonces, ¿por qué está ahí? Obviamente hay representaciones asociadas a esta carta a los signos de agua, particularmente Piscis, a la vez Piscis, a la era Piscis. No voy a ir por ahí porque eso lo paso en clases que tienen que ver con temas con geometría sagrada o también la asociación de términos bíblicos a las cartas del tarot, pero por ir al punto ahí hay un pez que no debiese estar ahí, ¿no? Entonces debiese, incluso al fondo hay un mar que uno diría, ojalá los peces, los animales, todo ser vivo esté donde, en su hábitat, ¿vale? Entonces, por eso es que aquí te dice, hay algo como, es como cuando tú ves la serie y las películas que entran los investigadores y ven que algo no calza. Esta carta es así, como que te puede estar indicando hay algo que en esta historia no cuaja, no calza. Hay una pieza faltante. Entonces, es real lo que estoy viendo. Esta carta te invita a verlo. Si salen cartas medias mentirositas como el 7 de espadas, la carta del diablo, yo dudo. Yo inmediatamente no veo la inocencia del paje, sino más bien veo que acá hay alguien que está maquillando una situación.
Acá en el 2 de espada, como carta escénica, vamos a hablar si la sensación de indecisión es real o no. Sé que a veces cuesta, pero hay consultantes que llegan y te dicen, mira, no sé cómo me siento. Y uno dice, pero ¿cómo no vas a ver cómo se siente? Bueno, es verdad, muchas veces sale esta carta en un contexto donde hay cartas que lo sostengan. Tú efectivamente le crees, pero a veces también hay otros que no, que te vienen a probar, así que para que tú le digas algo muy acertado o eventualmente que quieren descansar su decisión en uno. Como echarle la culpa a uno en su decidir, ellos no quieren decidir por ellas o por ellos. ¿No? Ahora, hay una luna en esta carta. La luna revela que las escenas ocurren en territorio emocional e inconsciente. Siempre la luna va a ser un simbolismo de irse para adentro. Al final de esta clase siempre se despliegan dos clases sugeridas. Voy a dejar una que hice sobre las lunas. Eventualmente ahí abarco todo lo que es las lunas en el Tarot Rider-Waite-Smith, pero en particular acá decirte que esto implica que nuestro consultante está muy para adentro. Y eso implica de que habría que, por un lado, identificar en tu lectura de tarot, ¿es cierto? ¿O efectivamente está jugando ese papel para que los demás de alguna manera no le pidan decisión todavía y ganar tiempo? En el teatro existe un concepto que se llama el momento suspendido, que es el instante previo a una decisión que cambiará la historia. También lo vemos muchas veces como en la serie o películas, como se congela la imagen o pasa muy lento. Entonces, de alguna manera también esta carta te va a pedir paciencia ante un evento y por ahí observar más la situación. El personaje tiene los ojos vendados, por ende significa de que hay algo el cual hay que poner bastante atención porque en lo inmediato no lo estás viendo. Tenemos un 5 de espadas como carta escénica que nos hace preguntarnos qué parte de mi atención está puesta exclusivamente en lo que falta, ¿no? Porque acá el personaje también, muy similar al 5 de copas, está mirando para un lado que quizá la invitación sería que mirara para el otro. Toda carta en tarot que mira a la izquierda va a representar una cierta nostalgia, la búsqueda de un consultante hacia el pasado. ¿No? Entonces, por eso a veces traen estos mensajes, tanto el 5 de copas como el 5 de espadas, bastante similares, ¿no? Eso significa que falta, digamos, algo de la historia. También debo decir que para mí un 5 de espadas muchas veces significa que mi consultante no me ha contado toda la historia. Hay algo que no me quiere contar. Es respetable, pero eventualmente eso habla de que por ahí eso relatos que no se quieren decir son pieza clave también para lo que el consultante está preguntando. Muchas veces también, al igual que otras cartas, la tragedia es real, efectivamente lo vimos en el 9 de basto, lo vimos en el 5 de copa. Pasó acá probablemente una guerra, hay algunos que desertan, otros que se rinden, otros que huyen, otros que de cierta manera, entre comillas, ganan, pero en esta carta nunca se siente la ganancia realmente, pero eso no es la totalidad de la obra. Esta carta también refiere a esa frase de acá no se ha perdido la guerra, solo una batalla. Entonces, el talón nuevamente aquí aún no ha caído porque esto es un 5 de 1 a 10 en el fondo en un ciclo de números, entonces la historia aún podría continuar. Como carta escénica, el 7 de espada es una tensión dramática en te voy a descubrir. Muchas veces esta carta es pícara, es astuta, para bien y para mal. Entonces, claro, yo he tenido consultantes que a veces quieren por ahí a lo mejor tergiversar una información con sus personas, con sus seguros de vida, con sus productos bancarios y básicamente esta carta te dice en positivo que no te van a pillar y en negativo que sí te van a pillar, que sí van a saber, sí te van a descubrir. ¿M? También muchas veces es una pregunta que es clave hacerse cuando aparece el 7 de espada, es qué sucedió justo antes de este momento para que nuestra consultante, nuestro personaje frente a nuestro escritorio, lectura de tarot o online nos esté preguntando cómo sortear esta situación, ¿no? También nos emplaza y nos dice, nuestro consultante es un villano, un héroe o simplemente un superviviente.
Dos de oro, el actor debe seguir interpretando aunque el escenario cambie. Sí, esta carta muchas veces habla de personas que tienen mucha habilidad para improvisar o hacer varias cosas a la vez. Pero a su vez también, particularmente, es muy común que salga el dos de oro mal aspectado cuando alguien está tratando de mantener una apariencia sobre todo financiera. Esa es la principal. Es como cuando no está todo bien, la economía está bien y no es así. También apariencia en relaciones vinculares, sobre todo de pareja. Y a su vez también esta carta en negativo le sale a personas que les gusta hacer show o llamar la atención de mala manera. El 4 de oro como carta escénica te pregunta, ¿qué ocurre cuando el miedo a perder supera el deseo de vivir? Es una carta de muchas veces aferrarse a un evento de la vida, aferrarse a una posición y no querer soltar ese papel. Muchas veces producto de algo difícil que antes, por supuesto, puede haberle pasado a nuestro consultante. El conflicto dramático no es perder lo que posee, sino descubrir que nunca fue realmente dueño de ello. En este caso he visto personas que también aparentan mucho, sobre todo compras, aparentan, incluso lo vi un caso, un consultante que lo habían despedido, desvinculado de su trabajo y salía todas las mañanas para que su familia no supiera y creyeran que estaba en su rutina laboral. Esta carta habla de personas que llegan a sostener una rutina muchas veces súper estricta para mostrar algo que no es. Tenemos el 6 de oros, que muchas veces en negativo, lamentablemente, es un acto de caridad como una actuación. Cuando yo te ayudo, ya sea a ti, amigo, conocido, persona cercana o incluso a una institución social, solo para la pantalla, solo por teatro, solo para mostrarme buena, bueno, pero no porque me nace. Es muy común esta carta escénica asociada a esto. Entonces, acá muchas veces esta es una situación donde muchas veces sobre todo en vínculos, es una carta que nos dice que te dieron algo solo por aparentar, no realmente porque les nacía. A la persona por quien estamos preguntando, realmente no le nació darte por darte, sino por efectivamente conveniencia, conveniencia de imagen o por algo transaccional. Acá esta es una escena de teatro sobre el poder, el intercambio y la reciprocidad. Y para ir cerrando, la última carta escénica es el 8 de oro, que muchas veces aparenta una rutina feliz o que te acomoda. Es un consultante que dice, no, está todo bien en mi vida y sale mal aspectada esta carta, o en alguna área la verdad es que esa rutina ya le aburre o piensa que es muy difícil de cambiar y la normaliza, pero no le gusta. Acá también en sentido más favorable, el compromiso de permanecer cuando nadie te está mirando haciendo algo, siendo constante, es lo más hermoso que esta carta trae como carta escénica. Es como, lo voy a hacer porque indistintamente si alguien me ve o no, porque hay que hacerlo. Acá la excelencia nunca va a ser una escena, es el resultado de cientos de escenas invisibles. Dicen que la repetición es la madre del éxito, el 8 de oro representa aquello. Con esto vamos a hacer algunas conclusiones sobre las cartas escénicas del tarot Rider-Waite-Smith. Son cartas que parecieran estar transcurriendo en un escenario y que muchas veces en una lectura de tarot pueden alertarte sobre la simulación, la fachada, la imagen pública o la visión idealizada de la vida del o la consultante. Si dejas volar tu imaginación, que es lo que te invito a hacer, porque como estas codificaciones se fueron agregando en el camino, no es que haya un libro documentado por parte de Arthur Weis sobre estas cartas escénicas, porque él era muy bueno para escribir y hay un libro, obviamente, base para el tarot Rider-Waite-Smith, que es el Kit to the Tarot. Paso uno fue decir que existían las 14 cartas escénicas. Después, con el tiempo, paso 2 tienen codificación. Entonces, tú puedes crearlas por propias. Entonces, deja volar tu imaginación. Imagínate que caen unas cortinas pesadas de esas grandes sobre la carta que es tu escenario. Y imagina que incluso escuchas algunas voces atrás de los que están trabajando ahí para asegurarse que la siguiente escena esté lista. Y pregúntate, ¿qué te dice esta carta como lector de tarot? Por supuesto tenemos o es una simulación o eventualmente hay algo que es importante a destacar para nuestro consultante como escena clave de una serie, una película que hay que relatar a través de nuestras lecturas de tarot. Como siempre, te invito a visitar mi sitio Talleres de Tarot
donde tengo muchas clases grabadas a tu ritmo, como también voy anunciando los cursos que hago online vía Zoom de manera grupal todo el año. Por aquí van a aparecer algunas clases sugeridas. Te invito a suscribirte a mi canal a saber Tarot para que recibas a tiempo toda la información que voy subiendo semana a semana sobre cómo aprender tarot. Sígueme en mi Instagram si aún no lo haces, a saber. Y muchas gracias por llegar hasta aquí y cuéntame tus propios significados de las cartas escénicas en los comentarios. Besos, chao, chao, nos vemos en la siguiente clase.